podemos integrarnos, ¿por qué discriminarnos? ¿Por qué discriminarnos si podemos integrarnos? Sin barreras, aún sin poder caminar, vamos a poder andar. sin barreras, Vamos a poder ver, aún sin poder mirar. sin barreras, Aún sin poder oír, vamos a poder escuchar. sin barreras, Vamos a poder decir, aún sin poder hablar. sin barreras, Aún sin ser iguales, nos podremos igualar. Sé que sí, sin barreras, nos vamos a igualar. Oh, yeah. sin barreras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Barreras. En el programa de hoy vamos a trabajar diferentes temas que tienen que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Para ello invitamos a la abogada Mariela Peña, especialista en salud y discapacidad. Sin barreras. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Sin barreras. En este bloque estamos junto a Mariela Peña, ella es abogada y nos va a hablar acerca de estos recortes, de estos benditos recortes, los cuales venimos padeciendo la sociedad argentina, de las pensiones por discapacidad. Mariela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Viviana, por invitarme nuevamente. La verdad que preocupada. El panorama a nivel nacional es bastante crítico. Las personas con discapacidad cada día se ven expuestas a mayores recortes. Y bueno, creemos que estos espacios son importantes para llevar a la comunidad la información vigente en este momento, actualizada, para que sepan cómo poder defender sus derechos. Seguro, seguro. Hay muchas, justamente fuera de cámara charlábamos de que aquellas personas que sí tienen herramientas y pueden defenderse, no solo por las pensiones y jubilaciones que son tan injustas y tantos recortes están llevando y algunas se suspenden, sino también de cómo proceder, ¿no es cierto? Por eso desde acá, desde el lugar de la ley, específicamente le estamos proporcionando a la gente herramientas para que pueda no solo defenderse, sino hacer suyo su derecho, el derecho a la pensión a las personas con discapacidad. Contanos cómo es el panorama. Sí, tal cual. Actualmente en Santa Fe ya empezaron a llegar cartas documento informando de estos recortes o ajustes o reevaluación de las pensiones otorgadas, lo cual siempre pensamos que era lejano, como que esto solo pasaba en Buenos Aires o que era algo que estaba pero que en realidad no sucedía, que es el discurso oficial, como diciendo desde el gobierno nacional, dice esto no está pasando. Se justifica por ahí, como diciendo, hay personas que no les correspondía, o sea, ¿desde qué lugar puede un gobierno nacional, siendo que ya es ley, que les pertenece como derecho a las personas con discapacidad una pensión, sacárselas, quitárselas? Exactamente, eso es lo más paradigmático. Ellos reflotan un decreto del año 97, el 432, que hoy ya ha sido hasta declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero ellos siguen tomando ese decreto y analizan incompatibilidades, lo que ese decreto establece como incompatibilidad para tener la pensión, lo cual es totalmente contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a todo el marco normativo vigente. Pero aunque esto es así, aunque tenemos fallos de la Corte que nos avalan, siguen llegando las cartas documentos a Santa Fe. ¿Y ellos en qué radican esa incompatibilidad? A ver si podemos dar ejemplo. Por ejemplo, que una persona con discapacidad tenga una casa o que haya heredado una casa o que tenga otra pensión. Exactamente. De algún familiar muerto, ya sea su padre o su madre, que es lo que les corresponde. Los criterios de incompatibilidad están enumerados en ese decreto. Uno son que posean bienes registrables, como vos decís, una casa, pero aún así una moto. Estamos hablando de que desde un bien tan económico, por decir de una manera, que es una moto a la cual muchas personas tienen acceso, desde ahí hacia arriba todos los bienes registrables son causal de incompatibilidad con la pensión.
que perciban otro beneficio, como vos decís, una pensión de algún familiar que falleció, o que en el mismo grupo familiar haya otra persona que cobre un beneficio social, es causal de suspensión del beneficio. Es decir, que si el padre de una persona con discapacidad trabaja o cobra una jubilación, automáticamente a la persona con discapacidad se le da de baja el beneficio. Pero eso es no solo arbitrario, es criminal, porque realmente hablamos de genocidio en el pasado, pero esto es un genocidio también lo que se está haciendo. Los recortes, las tarifas y la suspensión de pensiones a personas con discapacidad. Porque suponte que una persona con discapacidad pueda trabajar, que tenga esa posibilidad. No todas las personas con discapacidad y según su discapacidad pueden trabajar. Es también, se encuentra dentro de... Sí, es una incompatibilidad. ¿De esta incompatibilidad? Sí, sí, una persona que está trabajando o que tiene un monotributo social o algún tipo de beneficio, el que sea, automáticamente se le corta. Es una incompatibilidad que Nación está evaluando y suspende el beneficio. Pero imagínate que paga un monotributo que vende pastelito en la calle, no sé, por decirte un ejemplo muy simple, puede tener otro trabajo en una administración pública, suponte, con un sueldo como son los sueldos actualmente, que son bajísimos, y que el aumento de las cosas de la vida cotidiana no da. Yo ayer veía el precio del tomate, 154 y 124. ¿Cómo pueden cobrar tan caro un producto que encima ya está puesto en cámara, que ni siquiera lo comemos fresco, y tenemos que pagar ese precio? Imagínate una persona con escasos recursos, que encima le quiten eso. Sí, tal cual. Para el gobierno nacional, la persona con discapacidad tiene que estar en una condición de extrema vulnerabilidad, es decir, que su único recurso sea la pensión, lo cual es paradigmático y contradictorio. Es contradictorio con esa, porque no es una pensión enorme la que tiene la persona con discapacidad. No, aparte es contradictoria la ¿Cómo convención. va a vivir? Porque la convención habla de que tenemos que avanzar hacia el desarrollo de la vida autónoma de las personas con discapacidad, a que se inserten en la vida laboral, pero por otro lado el gobierno nacional le está diciendo, ojo, que si te insertás, te quito el beneficio. Entonces, ¿qué genera? La precarización laboral de la persona con discapacidad, que no quiere ser blanqueada, que no quiere ingresar al sistema de reparto, porque ¿qué pasa? Si ingresa, automáticamente pierde su beneficio. Claro, claro. Y muchas veces no se cumple con la ley, porque no todos quieren o están con la mente abierta, las empresas o las administraciones públicas, donde hay una obligación de aceptar por ley un mínimo un 4% a las personas con discapacidad. Tampoco están, primero que no hay empleo en blanco y después que están como últimos en la lista, por más capacidad que tengan. Sí, tal cual. Entonces quedan sin ninguna herramienta para poder seguir sobreviviendo, porque ya creo que los habitantes, los ciudadanos, mejor dicho, de la Argentina, estamos por ahí sobreviviendo, ¿no? Con algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. No es lo mismo que hace unos años atrás, y con esto no estoy comparando gobiernos, sino situaciones económicas y financieras. No, y el otro problema grave... ¿Cómo se defiende la gente? Exacto, Sí. el otro problema grave que tenemos es que al cortarse la pensión se corta la cobertura de salud nacional, Claro. que es el programa Incluir Salud. Una persona que pierde su beneficio de pensión, pierde su beneficio de cobertura de salud. Y ahí está el verdadero problema. Porque la diferencia no es solo lo económico en la subsistencia, sino la cobertura de salud. Vos misma lo sabés y veníamos charlando de eso. ¿Qué costo tiene para una persona con discapacidad acceder a sus beneficios, acceder a su transporte, a su terapia, a sus descartables en el caso de los que necesiten pañales, sondas? Toda esa gente automáticamente al perder la pensión pierde ese beneficio de salud. Y ahí es donde está el mayor ajuste. Muy grave. ¿Y qué respuesta da el gobierno? ¿Qué dice con respecto a esto? O sea, sigue el recorte, o sea... Sí, no, el recorte está vigente. ¿Y con qué criterios? Con el solo hecho de que por tener una moto, como decís vos, o una casa que la puede haber heredado de su O un familiar que trabaje. Un familiar que trabaje en el núcleo familiar, ya no le corresponde. Automáticamente cuando llega la carta documento y avisando de estas incompatibilidades, la persona tiene que acercarse al ANSES en el término de 10 días hábiles, lo cual es muy corto para que la persona con discapacidad pueda llegar al ANSES y conseguir turno, aparte, que es otro tema. Conseguir el turno es Y en difícil. ese caso, ejercer un descargo para que se reevalúe la situación. ¿Y en muchos casos se ha dado que se ha reevaluado la situación y se la han seguido otorgando o directamente no? No, lo que pasa es que en la mayoría de los casos la persona ha llegado pasado los 10 días, entre que toma conocimiento y se acerca al ANSES y consigue turno y automáticamente ha sido suspendida. Así que atento a los 10 días. Antes de los 10 días, si no, consulte a un abogado inmediatamente, por lo menos el que no tiene para pagar, que vaya al abogado del pueblo. Sí, a la igual defensoría. en el Colegio de Abogados funciona también la consultoría gratuita que está abierta para que las personas se acerquen. Perfecto. Bueno, te invito al segundo bloque y seguimos conversando. Muchas gracias. Sin
Movete en el cole, movete. Anda caminando esta vez. Subite a la bici, subite. Andar en el auto ya fue. Porque nos mueve lo mismo, nada nos va a detener. Haciendo juntos una ciudad mejor. Móvete. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.